Hola queridos amigos, bienvenidos todos a mi Story Channel. Y hoy quiero presentarles a un invitado muy especial que encontré durante mis búsquedas porque ustedes saben que yo navego muchísimo aquí en YouTube cuando hago mis búsquedas y me gusta encontrar tesoros aquí dentro de esta plataforma y me encontré con uno muy particular porque resulta que entré a un canal pequeño con pocos videos y me intrigó el título. Trataba de un tema tipo los diluvios, entonces me interesó inmediatamente y le puse atención y me encantó el contenido. Miren, realmente es increíble cómo estos contenidos tan valiosos tienen tan pocas visualizaciones y tan poco seguimiento. O sea que el indicador numérico de los inscritos y de los videos no tienen nada que ver con la calidad. Al contrario, es a la inversa. Entonces, yo tengo el gusto de presentarles hoy a una persona que es un investigador natural, porque eso le nace a él del profundo, como muchos de ustedes, y lo traje a propósito para que les dé ánimo, porque yo sé que muchos de ustedes están investigando solos y ser autodidacta es un camino muy personal, es más difícil tal vez, pero es muy emocionante. Así que con muchísimo gusto les presento a Joaquín Carles. Muchas gracias y muy amable por tu invitación. Y bueno, y les quiero contar un poco porque Joaquín es escritor, él ha escrito un par de libros. Estoy leyendo uno de estos libros que se titula De la nada y el otro se titula De Luxor a París, ¿verdad? Me De la, parece. de la nada, pero De con la nada. interrogantes, pero con Sí, interrogantes. de la nada. Pero no es una afirmación. Ok, de la nada en interrogación, en interrogante y de Luxor a París, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Bueno, 2 libros que yo te voy a preguntar cómo pueden adquirir, nuestros seguidores, porque están muy buenos y los quiero recomendar muchísimo aquí a todas las personas que siguen el canal, porque sé que les va a gustar mucho, tanto como a mí me ha gustado el que estoy leyendo. Si nos quieres contar dónde los pueden ubicar o dejamos un link, para que puedan disponer. En efecto, lo más cómodo sería que yo pudiera hacer el envío directamente, puesto que yo autoedité los libros con una editorial pequeñita aquí en Barcelona, el primero de ellos. Y el segundo libro, de Luxor a París, lo edité en una pequeña editorial también de la zona del sur de España, de Andalucía. Entonces, las editoriales no tienen digamos que no tienen todos los procesos para ayudarte a enviar por el mundo libros. Haces una Mm, cantidad de 100, 200 o 300 y eso no cunde dinero para las mm, editoriales. Por lo tanto, lo entiendo. mejor es que si dejamos un link o un correo electrónico o mi cuenta de Instagram, los interesados en el libro podrán dirigirse directamente a mí. No hay ningún problema. Excelente, Joaquín. También dejaremos el link de tu canal, así se pueden comunicar contigo. Naturalmente, naturalmente. Bueno, y yo quisiera contarles a las personas que nos están viendo en este momento que lo que vas a hacer hoy, porque quiero dejarte total autonomía y espacio para que puedas contarnos, nos vas a introducir a, digamos, a un contexto que fue muy convulsionado en ese momento, como lo fue el momento donde el gran, bueno, Constantino el Grande, quiso crear esa unidad porque en ese momento había muchas divisiones dentro del imperio romano y había ahí una situación bastante tensa. Entonces yo quiero que tú nos introduzcas en este contexto para luego entrar de lleno a algo que es el concilio de Nicea. Exactamente. Entonces, sí, para que nos cuentes un poco al respecto. Exactamente. El tema que proponemos será el Concilio de Nicea. Ahora estamos en el año 2025, vamos a entrar en pocos días y se cumplirá el 1700 aniversario de ese concilio
que cambió digamos, el rumbo de la historia. Pero Exacto. sería imposible hablar del concilio de Nicea, primer concilio ecuménico de la Iglesia, sin poder hacer una introducción previa a lo que fueron los quizá 20 años anteriores a ese concilio. Los 20 años anteriores que transcurren desde el año aproximadamente, sí, sería empezar en el 306 y acabaremos en el 324. Un año antes de que se produzca ese famoso concilio de Nicea, pero que nos dará el contexto para saber qué ocurrió, qué lo provocó, cuáles fueron los antecedentes y quiénes fueron los convocantes de ese concilio. Podemos comenzar diciendo que en el año 306, perdonadme si me veis moverme un poco, pero he tomado unas pequeñas notas para ir siguiendo un hilo argumental. En el año 306, uno de los generales del imperio, llamado Caius Flavius Constantinus, el famoso Constantino I el Grande, fue llamado por Galerio para ir a reforzar la campaña militar en el Danubio. Constantino desoye la orden de ir hacia el Danubio y prefiere dirigirse hacia la Britania, donde su padre, Constancio Cloro, que era ya emperador, estaba combatiendo con las tribus, ejércitos de los pictos y los escotos. Los escotos son la actual nación escocesa. El padre enfermó en ese mismo año y a final del año murió. Las tropas de Britania y de las Galias proclamaron a Constantino emperador. Esto era ilegal, porque en ese momento se supone que había un sistema de gobierno que se llamaba la tetrarquía. ¿Qué era la tetrarquía? Significaba 4 emperadores. 2 eran augustos y 2 eran césares. Un augusto en las provincias del norte y un César en las provincias del norte, y un Augusto en el sur, en Oriente, y un César en Oriente. Es decir, mandaban 4 emperadores. Pero ese sistema de gobierno ya empezó viciado y empezó mal porque entre ellos había muchísimas rivalidades. Se tenían auténtico pavor entre sí. 2 Augustos y 2 Césares, 2 provincias, las de Occidente y las de Oriente. Magencio, hijo de uno de los emperadores, de Maximiano, también fue aclamado, ya que Constantino se había prácticamente autoproclamado, lo cual era ilegal. Magencio, el hijo de Maximiano, como digo, también se quiso proclamar emperador de forma ilegal y quedaron entonces como emperadores, como grandes emperadores, Constantino y Magencio. Ambos proclamados, como digo, de forma ilegal, y se rompió de esa manera la tetrarquía que Diocleciano había proclamado y había establecido como forma de gobierno en el Imperio Romano. Bueno, una sucesión de campañas militares y de traiciones hasta un momento crucial en el año 312, el 28 de octubre concretamente. Una batalla que se produce en el Pons Milvius, Puente Milvio, que está muy cerca de Roma y atraviesa el río Tíber. Allí, en esta batalla del Puente Milvius, es derrotado Magencio, un rival en el poder, y la tradición dice, la tradición de Eusebio de Cesarea, dice que allí, antes de la batalla, Constantino tuvo una visión del símbolo del cristianismo y que le aparecieron unas palabras que le dijeron: con este signo vencerás. Exacto. Al momento, Constantino quiso que toda su tropa, antes de la batalla, llevara el signo del cristianismo como bandera, como estandarte, y bueno, vencieron a Magencio, y en esa batalla Magencio murió.
ahogado en el Tíber, dicen unos, y otros dicen que muerto en batalla. Pero se inclinan por decir que, bueno, la cabeza de Magencio fue paseada por las calles de Roma finalmente tras su Mm. derrota. Digamos que en estas historias, que son históricas, porque tenemos pruebas históricas, documentos, son circundadas siempre también por algo de mito, ¿no? Porque obviamente me trae un poco a la memoria Juana de Arco, que también fue un personaje que se mueve un poco entre lo mitológico y lo místico y algo que fue histórico, porque es una historia. Asimismo, se tejen varias versiones, como lo que acabas de decir. Algunos dicen que murió así, otros dicen que murió. Es interesante, ¿no? Mm. Exacto. Sí, esto es según la tradición y la propaganda que había en aquel momento, porque Constantino se estaba acercando al cristianismo, permitiendo el cristianismo. Ya en el año 311 se había decretado la libertad religiosa a los Eso. cristianos. ¿Eh? Pero no fue hasta el año 313 cuando se proclamó definitivamente una libertad que fue más allá que libertad. Se proclamó el famoso Edicto de Milán. Ujú. En ese famoso Edicto de Milán no solamente se confirmó la libertad religiosa, sino que se produjo un hecho insólito. Se restituyeron todos los bienes, todo el patrimonio a los cristianos. Muchos habían perdido sus casas, sus posesiones, sus ganados, sus tierras, lo habían perdido todo. Bueno, no muchos, todos habían perdido todo su patrimonio. Los cristianos no estaban autorizados a tener lo mismo que un ciudadano romano con toda su ley y con toda su religión, la religio romana que era el paganismo. En ese edicto de Milán no solamente se confirma la libertad religiosa, sino que se restituyen los bienes y los cristianos empiezan a tener no solamente a gozar de una libertad, sino a poderla proclamar muy abiertamente. Hasta ese momento habían sufrido durante muchísimo tiempo persecuciones. La de Diocleciano fue una de las peores Fuertísima fue. y Galerio también fue uno de los máximos perseguidores. Galerio, al final de su vida, ve en el cristianismo una forma de vida y una forma de gobierno también. El cristianismo había atravesado desde hacía más de 200 años por diferentes etapas bajo el Imperio Romano, desde la prohibición hasta tiempos de relativa paz y siempre dependiendo del emperador y de los gobernantes de las provincias, porque podían tener una cierta tolerancia en las provincias del norte, digamos en Occidente, pero prohibiciones estrictas en las provincias del sur, siempre dependiendo del gobernante del imperio en esas zonas. Pero las provincias orientales siempre fueron las más combativas con una religión que era molesta para ellos, puesto que la religión oficial del Imperio Romano, como todos sabemos, era el paganismo. Recordemos que los escritos del Tanaj, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, también se habían traducido al griego en Alejandría. Esto era el siglo III antes de Cristo, cuando allí gobernaban los faraones ptolomeos, faraones o reyes griegos, después de la invasión de Alejandro. Siglo II y principios del siglo III, el cristianismo ya se había establecido como una organización y una jerarquía. Yo quería hacerte una pregunta. Pues digamos que en toda esa transición que me estás contando, hemos hablado de la situación de los cristianos que era tensa respecto a las persecuciones, que algunos emperadores eran más duros que otros. Eso también es cierto, ¿no? Porque no todos eran igual y no todos lo hacían así tan intensamente. Pero yo te quería preguntar si tú nos puedes contar cómo era la relación entre cristianos y judíos. Siempre ha habido tensiones, ¿verdad? Me parece que durante toda esa transición siempre hubo tensiones y creo que hubo parte de persecución por parte de los mismos judíos hacia los cristianos, me parece.
Sí, sí, en efecto, no se llevaron siempre bien, aunque el cristianismo, como digo, nació del judaísmo, nació en la misma fuente del judaísmo. Recordemos lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el concilio de Jerusalén se reúnen allí, Pablo y Pedro, y bueno, pues deciden que, bueno, cada uno por su camino, yo predicaré a los judíos y pues yo iré a los gentiles, ¿no? A partir de ahí hay una cierta comprensión, pero no siempre se llevaron bien. No podemos afirmar ni desmentir que en unas zonas hubiera trifulcas, hubiera peleas, pero eso era así. El judaísmo siempre combatió al cristianismo y el cristianismo se enfrentó al judaísmo porque decía que no, que el cristianismo era una nueva etapa dentro de lo que era la salvación, de no solamente del pueblo judío, para aquel que quisiera convertirse, sino que era una fe que interiorizaban las personas y era exclusiva, íntima y personal para todo el mundo. Esta era la prédica constante del cristianismo en aquellos años. Pero hay que decir que no solamente había un cristianismo, nos encontramos con que de pronto en el mundo romano, que iba desde arriba, desde los confines del imperio en la Britania, hasta Siria, Palestina, Turquía, el Adriático, lo que fue la antigua Yugoslavia y el norte de África, los cristianismos eran muy diferentes. Podríamos encontrarnos que una misma palabra de fe, una misma expresión, una misma parábola, una misma historia, se comprendía de una manera y se enseñaba de una manera en el norte y se enseñaba de otra manera en el sur. Nos encontramos con el documento Q. Habrás oído hablar del documento Q, que en alemán se traduce como, me perdonarán los que hablen alemán, Quelle. La palabra Quelle, que viene del alemán, significa fuente y no es un evangelio en sí mismo. Son una serie de dichos, una serie de parábolas, una serie de palabras encontradas, atribuidas a Jesús. No se escribían las cosas como los amanuenses escriben uno detrás del otro, no se copiaban, sino que se verbalizaban y se transmitían por tradición oral. Y las palabras supuestamente de ese documento Q encontradas, que son parábolas o palabras de Jesús, supuestamente siempre dichas por él, fueron transmitidas de esta manera y de tal suerte que seguramente el primero de los evangelios, el de Marcos, fue escrito teniendo en cuenta esas parábolas de Jesús, de los cuales salen aquí tengo el famoso documento Q. De estos dichos se escribieron seguramente los evangelios. El primero de ellos Marcos, los dos sinópticos más como Mateo y Lucas, y el de Juan no tenemos ni idea, pero no tenemos ni idea ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Mateo, ni de Juan. Nadie sabe quiénes son los autores reales. Los nombres son inventados, como tú bien sabes. Exacto. De hecho, cuando tú inicias a leer los evangelios, el mismo evangelio dice la palabra según Marcos, la palabra según Lucas. Ahí ya, digamos que lo hubiera, no sabemos ni siquiera quién lo escribió, pero además dice según. Cuando tú dices según Marcos, ya estás diciendo, este es mi punto de vista, esto es lo que yo pienso que fue lo que yo, es algo muy subjetivo. Entonces ya partimos de que el mismo autor dice que es subjetivo, según Marcos, según Lucas, y vemos las diferencias que hay entre estos evangelios. Y luego está lo más importante, que no sabemos quiénes son los autores. Entonces pienso que es muy importante que los lectores sean conscientes de eso y sepan que eso ya es una verdad histórica porque ya lo han estudiado y lo han comprobado que pues no sabemos quiénes son estos autores. Se atribuían estos nombres porque eran famosos, estaban tomando los nombres de los apóstoles. Exactamente, es así.
aunque la gente le va a costar de creer, porque cuando uno tiene una creencia, pues se reafirma mucho en ella. Estas cosas suelen ser muy, muy costosas de ir comprendiendo. Pero era así, el inicio del cristianismo no fue una doctrina única, no fue solamente una creencia, fue una serie de hechos de Jesús transmitidos durante 200 años aproximadamente, hasta llegar al punto clave en el que en el Imperio Romano ya el cristianismo era muy ascendente, muy creciente, ya se estaba repartiendo por todo, se estaba extendiendo, quiero decir, por todo el mundo romano. El emperador Constantino conocía perfectamente que los cristianos estaban divididos. Sabía perfectamente que las doctrinas que se predicaban o se enseñaban en el norte podían ser enseñadas de otra forma en el sur, desde las Galias hasta Oriente Medio o hasta los países bálticos. Sabía perfectamente que el cristianismo ya era una religión organizada y jerarquizada, ya tenía un papa. Permíteme que te muestre, un librito que compré en una librería de estas de segunda mano. Sí. Este libro está editado en 1922. Es una antigüedad. Wow. Tiene más de 100 años. Qué bello. Y aquí está relatado toda la lista de todos los papas, comenzando, lógicamente, porque es un libro editado por la Iglesia Católica, comenzando por San Pedro. En el año 314, aproximadamente, del 311 al 314, San Melquiades. Del 314 al 325, este es el que nos interesa, sí. El Papa era San Silvestre I. Había un Papa y había obispos en todas las provincias allá donde había influencia del Imperio Romano. Sí. No había una única religión, no había una única creencia. Y Constantino, que era un gran estratega, no solo en lo militar, como he dicho, sino también una persona muy perspicaz de mente, pensó, yo soy el emperador de un imperio, bajo este imperio tengo una religión creciente, un poder que no va a hacerme poder en la sombra, pero es un poder religioso que hace adeptos para el imperio y para su religión, y a mí me interesa esa influencia y me interesa ese poder. ¿Qué hace Constantino? Constantino escribe cartas a los principales obispos que él tiene conocimiento y les dice, poneros de acuerdo. Poneros de acuerdo. El acuerdo ese no llega. Constantino lo pide, pero no llega. Y ese ponerse de acuerdo concluye con Constantino como Pontifex Maximus. No olvidemos que Constantino y el emperador del Imperio Romano, el máximo jefe del Imperio Romano, era el Pontifex Maximus. ¿No nos suena a la expresión sumo pontífice? Claro. ¿Quién es el sumo pontífice? Lo creo, el Papa. Es el Papa de Roma, ¿no? Bien, pues él era el Pontifex Maximus de la religión pagana. No lo olvidemos, del paganismo. Luego hablaremos de si Constantino se convirtió, cómo se convirtió y si realmente fue una conversión, porque él no abandonó el paganismo nunca del todo, ¿eh? No. Pero él quiso poner de acuerdo a todos los obispos, quiso poner en orden la doctrina para que se creyera una sola cosa y se olvidaran de las discusiones. Una de las principales doctrinas, si no la principal, que en el año 324 estaba completamente extendida, era la doctrina de Arrio, un presbítero, un obispo del norte de África. El arrianismo proclamaba, por ejemplo, que Jesucristo no podía ser de la misma sustancia que Dios, que Jesucristo había sido creado. Por lo tanto, si había sido creado, había habido un momento en el que no existía. Si no existía,
no había sido eterno, como el Dios eterno de los cielos que proclamaba el cristianismo. Si no era eterno, no era Dios. Por lo tanto, se tuvieron que hacer malabares para buscar una expresión que fuera convincente y que fuera creativa y que aunara los criterios de ese cristianismo naciente. La expresión es genitum non factum, es decir, engendrado, no hecho. Engendrado, no hecho. Si en un momento dado Jesucristo fue engendrado, no hecho, pero antes no había sido engendrado, Dios tampoco era padre, porque no fue padre hasta que Jesucristo no fue engendrado. O sea, había que poner de acuerdo una serie de saltos malabares. Como dar. Claro, había que hilvanar esas doctrinas porque no estaba claro si Jesucristo había nacido o si había sido creado, si había sido, lo que decimos, ¿no?, engendrado o había sido hecho. La Virgen María, si había sido o no virgen también ella. Recordemos la famosa Inmaculada Concepción. La Virgen se supone que había tenido a su hijo sin pecado, pero es que ella misma también había sido engendrada sin pecado concebida, como se suele decir. Qué gran problema. Y en ese concilio tenían que buscar que Dios fuera creador, impecable, todopoderoso, omnipotente, pero que no tuviera esa cualidad humana de tener un hijo, ¿sí? Entonces tenían que resolver, lo creó, pero si lo creó no hubo una preexistencia. Entonces lo que Arrio decía era que Jesús sí era hijo de Dios, pero que no era consustancial con Dios, o sea, no tenía la misma naturaleza divina y ¿Sí? y él iba muy seguro al concilio de que iba a tener apoyo. Porque como Exactamente. dices tú, ya estaba muy difusa esto que él estaba diciendo y a muchas personas les parecía muy lógico, pero no encontró tanto apoyo porque lo atacaron y dijeron que era una herejía y hasta lo Sí, sí, exiliaron y todo. quedó desterrado, quedó desterrado. Constantino se sentó en el trono del concilio de Nicea y en ese concilio de Nicea, al principio, Constantino apoyaba al arrianismo, pero fue acabado convencido de que el arrianismo era como herejía, como pecado, y aceptó la fórmula que se propuso allá en el concilio. Esa fórmula no es otra que el credo nicentino. Aquí tengo los 10 puntos, los 12 puntos del credo nicentino que hablan de Dios Padre Todopoderoso, Creador, Exacto. Hijo, hasta el 12 punto que es la resurrección de la carne y la vida eterna. Eso que O nos sea, ahí obligaba. está todo el dogma ahí, compactado. Exactamente. Esta es la constitución que debía creer cualquier cristiano. Esto era lo que debían aceptar y si no, condición sine qua non para ser cristiano. Eso Estos eran queda los puntos en los que uno tenía que creer. Ahí se unificó la creencia de un cristianismo único. O eso se pretendió. O eso se pretendió. exacto. Exacto, porque ahí lo que se instaura es esta institución tan poderosa que une también gobierno con los cristianos y les da todos estos privilegios y estas jerarquías y se crea lo que es el catolicismo. Entonces se rompe con ese cristianismo que igual como decías tú, nunca ha sido un único cristianismo. La cosa más curiosa, Joaquín, es que quienes realmente vivieron cerca a lo que, pues, a quien llamamos Jesús hoy, eran los jesuanos, esta pequeña comunidad que estaba con él, y ellos nunca escribieron. Qué extraño, ¿verdad? O no Bueno, se conocen sus textos. no conozco los textos jesuanos, pero efectivamente ninguno de los coetáneos Exacto. de Jesucristo escribió absolutamente nada. Eso a mí me parece muy extraño.
En fin, los historiadores dicen, ponen a Jesucristo como el fundador del cristianismo. Sabemos que Jesucristo no vino a fundar absolutamente nada, pero Exactamente. al leer los libros de historia te encuentras con que lo mencionan como el fundador del cristianismo, que no escribió una sola palabra. Los primeros escritos cristianos ya sabemos que son a partir de las primeras epístolas de Pablo. Y si no recuerdo mal, la primera de ellas es la carta a los colosenses. Ahora, hay una parte de la historia, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para no quitarte tiempo, pero sí quiero dejar abierta una puerta contigo para un diálogo que puede ser muy interesante. No lo quiero llamar debate, porque a mí no me gustan los debates, me gustan los diálogos, los intercambios de ideas distintas, también contrarias, ¿por qué no? Respecto a esa teoría, llamémosla alternativa, entre comillas, porque aquí estamos hablando de de la posible sustancia divina de Jesús, de lo que se decidió allí. Pero mira, pues tal vez tú has visto algo de mis videos y está esa, digamos, ese curso alternativo, entre comillas, que sería muy coherente a lo que dicen quienes piensan que Jesús es divino, que en realidad no es una divinidad teológica en el sentido teológico, pero sí, si nosotros pensamos que lo que ahí dice en esos textos realmente sucedió, entonces Jesús sí tenía una naturaleza distinta, pero no divina como la hemos pensado y como nos la han enseñado. Yo sé que, de pronto para tú estás como fuera de esa digamos, de ese pensamiento, puede ser, pero mira que es muy interesante y es el pensamiento precisamente que Viglino, que, Expósito y estas personas están planteando, Sí, y es bien interesante porque ahí sí tendría coherencia muchos sucesos que narran, no solamente los canónicos, más también, sobre todo los apócrifos, que dan muchos datos interesantes sí, sobre sí. Jesús, que sí era una persona distinta. Los libros apócrifos, y aquí solo Exacto. tengo unos 80 de evangelios apócrifos. Te Sí. diré, el otro día, no hace muchos días, estaba leyendo y bueno, pasé algunas páginas y me detuve en un texto que hemos leído y repasado a veces, cientos de veces, ¿no? El nacimiento de Jesús y la anunciación del ángel Gabriel a Jesús. Pero en uno de los evangelios, ahora no recuerdo si es Lucas o es Marcos, no me acuerdo bien el texto, el primer anunciamiento es el mismo ángel Gabriel a Elizabeth, la prima de Miriam. También de la misma forma, se le presenta el arcángel, supuesto arcángel, Mm. y es más, castiga al pobre padre dejándole mudo, porque el pobre hombre se quedó absolutamente sorprendido y quedó como boquiabierto diciendo, qué me está pasando? Y lo dejó mudo hasta que nació Juan el Bautista. O sea, el mismo arcángel que se mueve en el Antiguo Testamento, que se mueve con la anunciación a María y que se mueve con la anunciación previa, antes de la de María, con el nacimiento de Juan el Bautista. Cada vez que este ángel intervenía, nacía alguien. Mm, mm. Dejémoslo aquí, ya está, por no Yo ofender a quería nadie, dejémoslo. solo añadir una cosa, que si una persona cristiana, una persona creyente nos está escuchando, pues el mismo Justino Mártir, que es un padre de la iglesia, él estaba dando como un discurso y él estaba explicando, porque estaban en esos, precisamente en esas batallas entre los no creyentes cristianos y los cristianos. Y Justino Martín sale a defender la figura de Jesús y él dice, pero ¿por qué lo atacan si él era igual a su Dionisio, a Hermes? Así Y es, él dijo, él era como los grandes héroes famosos que se habla en la Biblia. ¿Y quiénes eran estos grandes famosos héroes? Pues los Giborim, los Elohim y todos estos poderosos que en griego los llaman Theoi. O sea que el exactamente. mismo Justino Mártir estaba reconociendo que su Jesús, que el Jesús que él seguía, era un
híbrido, un semidios. En italiano me gusta mucho más la palabra porque se llama el mezzosangue, que sería como un Gilgamesh. Entonces vemos a todos estos personajes que transcurren los escritos, pero quedan como mitológicos, pero resulta que sí existieron y pues no hay que descartar, porque tú lo has dicho, el nacimiento de Jesús, hubo una intervención de un Geber El, y ahí hay muchas claves para pensar que Jesús no era un simple mortal normal, pero dejémoslo ahí, como dices tú. Exactamente, sí, sí, sí. En el protoevangelio de Santiago, hago referencia a un montón de evangelios apócrifos. En el protoevangelio de Santiago te encuentras con que el pobre marido de María, José, dice lo siguiente, y te leo textualmente. Excelente. ¿Quién ha cometido tan mala acción y ha mancillado a esta virgen? ¿Es que se repite en mí la historia de Adán? Bien como, en la hora misma en que éste glorificaba a Dios, llegó la serpiente y, encontrando a Eva sola, la engañó. Así me ha ocurrido a mí. Es decir, Ahí está. el pobre José pensó que de la misma manera que había sido tomada Eva, fue tomada también su virgen. Y es decir, Exactamente. no estamos hablando de que lo que se narra en el capítulo 3 de Génesis hable del pecado original, de una desobediencia, sino de otro tipo de intervención. Otra Exacto. Mira que intervención, estamos llegando a un punto molto perdón, muy interesante, sí, y me encanta que hayas citado eso. Qué bueno, Joaquín, este aporte que acabas de dar es excelente, porque esto te demuestra que, allí, José estaba diciendo: "Fue engañada, alguien se sustituyó, alguien, se hizo pasar por mí", así como le pasó a Eva con Adán. O en sea que efecto. este famoso serpiente, que no era una serpiente, sino el serpiente, porque era un individuo, realmente o tenía esa característica de poder hacerse pasar como los malaquim. Entonces, José estaba, digamos, muy bien informado al respecto, y por eso él dijo: "Ay, me pasó lo mismo". Esto es una cosa muy interesante que, pues, no decimos: "Crean en eso", no, pero es para reflexionar, como para pensar que quizás la historia que nos han contado no es como nos la han contado, ¿no? Por supuesto que no es como nos la han contado y esto lo sabemos ahora. Incluso teólogos católicos ya se preguntan cómo es que el apóstol Pablo en el capítulo, si no recuerdo mal, es el 6 de la epístola a los romanos, enlaza el primer Adán con el segundo Adán, diciendo y hablando, enseñando acerca del pecado original que el segundo Adán viene a quitar, es decir, Jesucristo. Los que han leído, los que hemos leído sobre la llamada mitología, porque la mitología no es mitología, la mitología es historia, es la forma de contar la historia en tiempos muy pretéritos. Los que hemos Exacto. leído la mitología de Sumeria, acerca de los escritos del Enuma Elish, la creación del mundo, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que ese capítulo, concretamente ese capítulo acerca del pecado original, supuesto pecado original, siempre hay que poner comillas, y no Mm, y por favor que nadie se me ofenda, ese supuesto pecado original no es tal, sino que es una recreación, una invención de la teología. Lo que ocurrió allí es otra historia, si es que ocurrió. Si es y que es ocurrió. exacto. Y, esto que tú estás diciendo lo podemos confirmar con la etimología. Podemos empezar con la etimología, porque cuando hablamos de pecado, esta palabra pecado nos viene a la mente ya como nos han formado teológicamente. Pero piensa que el término pecado, que traducen como pecado, el término hebreo original, en realidad quiere decir error, equivocación. Entonces, se pudo haber cometido un error. Así también como hubo errores durante la fabricación de los humanos en la historia sumeria,
que tuvieron que hacer tantos prototipos. Ujú. Hay proyectos que salen mal en el pasado y de eso se narra muchísimo también en Mesoamérica, en muchas zonas del mundo, que ese proyecto como que no salió muy bien. Algo pasa siempre y se repite en todas las supuestas mitologías en el mundo. Entonces, el proyecto Homo sapiens o el proyecto adámico, mejor, porque el Homo sapiens viene siendo otra cosa, el proyecto adámico, lo que sucedió allí en el Gan Eden, algo salió mal, seguramente, y tocó sacarlos de ese lugar de una manera para prevenir problemas en el Gan Eden. Bueno, esto ya se está yendo como para otro lado, pero es interesante porque mira todas las aristas que tienen estos temas, y si tú nos vas a hablar del Concilio de Nicea, vamos a tocar puntos muy, muy interesantes al respecto, porque allí se formó, esos dogmas se solidificaron, se concretizaron. Entonces surge este gran imperio que es la religión católica, que es indiscutible y no se puede absolutamente contestar. Mira, yo aquí tengo un librito también viejito como el que tú me mostraste, no tan antiguo como el tuyo, pero mira la belleza del libro. Este libro lo conseguí, también es antiguo y es católico, es ecuménico, es un libro religioso para estudios de sacerdotes, pero yo me doy cuenta el modo en que ellos transmiten su teología es muy impositiva, o sea, no te da espacio a preguntas. Yo me Eh, imagino un joven que está estudiando en su seminario. Yo digo, a mí me daría miedo contradecir lo que está diciendo allí, porque te lo está diciendo, esto es la verdad y es verdad, y el que lo contradiga es un hereje prácticamente. así es, son verdades absolutas proclamadas por la Iglesia y date cuenta que la Iglesia Católica nace a raíz del paganismo, otorgándose el mismo título que el Pontifex Maximus, que era el emperador, ahora tenemos al sumo pontífice, que es el Papa de Roma. Nace con esas premisas. La palabra del Papa de Roma es palabra prácticamente irrefutable. Irrefutable. Exacto. Sería como palabra de Dios. También sabemos que la Biblia no es palabra de Dios. Son palabras de hombres de buenas intenciones. De eso, en mi segundo libro de Luxor a París, te vas a dar buena cuenta porque verás, vas a leer que cómo se escribieron y de dónde salieron las fuentes para escribir muchísimas cosas. Me gusta mucho porque tus libros están bien documentados, pero no son pesados, son muy amenos de leer, o sea, no te aburre, te atrapa y te va llevando así como por un corredor histórico, pero me gustó muchísimo porque no te deja ahí aburrido, no te aburre para nada. Si Lo has que yo te llegado a... quería decir es, tú acabas de decir algo muy importante y es que las cosas de la iglesia se han fundado prácticamente sobre, entre comillas, el paganismo, porque esa palabra es Sí, tan sí, despectiva, ¿no? sí, 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 Sobre sí. el paganismo han fundado ellos, me venía a la mente una imagen gráfica, porque yo pienso mucho en lo gráfico, en esa gran pirámide de Cholula, bellísima, que no han descubierto porque encima está una iglesia católica, que también es muy bella arquitectónicamente, es histórica. Yo aprecio mucho los monumentos, no importa de qué religión sea, pero eso es muy simbólico, porque está el poder ahí de la Iglesia Católica que se impuso al de los propios de la región, que eran los indígenas, la gente que estaba ahí antes, la parte ancestral que está ahí escondida y no se puede remover porque se cae la iglesia, porque esto y lo otro. Entonces, Mm. eso sí, eso dice mucho. Yo no digo que esté bien o mal, porque no me gusta juzgar como, ay, pero eso dice bastante quién tiene el poder, esa imposición, ¿no? De una manera simbólica y gráfica, visible. En efecto, en efecto. Lo que podemos decir de lo que tú acabas de comentar ahora
Imaginémonos un castillo de naipes. ¿Quién no ha hecho alguna vez un castillo con los naipes, con las cartas? Los fundamentos de la religión cristiana serían los naipes que están abajo soportando todo el castillo. Solo que muevas un pequeño naipe de abajo, una pequeña carta, el castillo se cae. Si el primer dogma de fe que hay que creer es que nacemos con el pecado original, del cual únicamente nos va a salvar Jesucristo, si ese pecado original no existe, ¿de qué nos viene a salvar Jesucristo entonces? Se cae todo el castillo de naipes, igual que esa iglesia que está encima de esa Exacto. pirámide. Si se remueve algo, se cae todo. Es por eso que el poder de la iglesia no puede permitir el conocimiento abierto de las personas. Nunca van a admitir otra cosa que no sean los dogmas de los primeros concilios que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Exacto. Yo digo que cada persona hoy tiene la decisión, ¿no? Si quiere ser un creyente o quiere ser un investigador. Una persona, yo siempre he dicho, hay una diferencia entre el que quiere saber, quiere conocer, al que desea creer, pero que lo haga de una manera, digamos, consciente de que es un creyente. Exactamente. Estamos entre lo que sabemos y lo que creemos. Y yo tengo aún como se dice aquí en castellano, voy a rizarte el rizo. Muchas personas creen que creen. Eso sería como rizar el rizo, ¿no? Sí. Creen que creen. Y su fe está fundamentada en simplemente lo que escuchan algunos domingos en algunos púlpitos, ya sean púlpito católico, púlpito protestante, testigo de Jehová, de cualquier otra confesión que se llame cristiana o pseudo cristiana. Da igual. Creen en lo que se les cuenta, pero nunca buscan, nunca investigan, nunca quieren tener el ansia de averiguar y de profundizar. Aceptan sin cuestionar. Lo primero que tiene que hacer una persona que desee creer es si el fundamento de su fe se puede sostener. Si se puede sostener de alguna manera que no sea extrabíblica. Porque claro, que decir o afirmar la Biblia es la palabra de Dios porque lo dice la Biblia, este axioma ¿a quién le vale? Exacto. ¿Esto a quién le vale? La Biblia es la palabra de Dios porque lo dice la Biblia. Vamos a ver, seamos un poco abiertos de mente, porque solo las personas que aceptan y son abiertas de mente alcanzan un pequeño conocimiento. Te voy a decir algo más al respecto de lo que decíamos de si la divinidad o no divinidad de Jesucristo. Claro, también está en cuestión no solamente la divinidad de Jesucristo, sino la divinidad del propio Padre, del propio Yahvé del Antiguo Testamento. Hemos escuchado una docena de veces a Mauro Biglino contarnos acerca de que él escribe, de que él, como dice él dice que hace el trabajo más tonto del mundo. No, él no hace el trabajo más tonto del mundo. Él, Para por leer nada. lo que ha escrito, no, para nada. El que hace el trabajo más tonto del mundo soy yo. No me va a quitar a mí ese privilegio. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera tengo que traducir los textos originales. Yo leo los textos que están en nuestro idioma y así es como yo investigo. Pero bueno, te quería decir que en el siglo segundo, después de Cristo, en el siglo segundo, deberíamos decir de la era común, no De después la de era Cristo, común, sí. para ser respetuosos con todas las fechas. Excelente, ¿eh? excelente. Aunque yo en mis libros he caído en mi propia... No, es que de verdad, a mí también a veces se me olvida, pero nuestra era común.
de la era común, deberíamos decir, así es una forma más respetuosa. En el siglo II ya los gnósticos, no confundir con agnósticos, sino los Ujú, gnósticos, que eran otro pensamiento de esos que hemos estado hablando dentro del exacto. cristianismo, ya descubrieron, lo verás al final del libro de la nada, lo vas a encontrar, cómo descubrieron que Jehová, el Dios creador, no podía ser el Dios bueno y padre de todos. ¿Por qué? Pues porque encontraban que el que había mandado asesinatos, había mandado guerras, un sanguinario, etcétera, Mm, etcétera, de él no podía emanar la bondad. ¿Ok? Y mm, lo vas a encontrar hablando del famoso Demiurgo, que habrás de ya mí. leído acerca del Demiurgo de Platón. Luego en el capítulo 6 del primer libro te encuentras también otra vez otra referencia al Demiurgo y luego ya en las conclusiones encuentras a los gnósticos descubriendo que ese no podía ser el creador, Mm, porque era un dios que era incapaz de crear, porque había creado también la maldad entonces, ¿no? Y así exacto. se lo dijo a los profetas, yo soy Jehová, yo soy el Dios, el creador, pero eso no es cierto. He hablado con algunas personas y me dicen, bueno, entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué es en lo que crees? Y digo, mira, yo no te voy a negar la existencia de Dios, no puedo hacerlo, pero tampoco te voy a negar tampoco te voy a aceptar su existencia sin más, pero no te voy a negar su existencia, pero no te la aceptaré sin más. La Mm, palabra cosmos, que viene del griego y significa, de ahí viene la palabra cosmética, lo que las señoras os ponéis para poneros guapas, pues significa orden y belleza. mm, Orden y belleza. Cuando con mi pequeño telescopio puedo mirar al universo por la noche y veo un pedacito de la Vía Láctea o veo alguno de los planetas de nuestro sistema solar o veo que todos los veranos o todos los inviernos las estrellas están ahí guardando en un orden y una armonía, yo puedo pensar, bueno, detrás de eso no puede haber un ordenador, no puede haber alguien que lo haya hecho. Bueno, pues yo no niego esa posibilidad en absoluto, pero no el Dios de la Biblia, por supuesto. Este no es el ujú, Dios creador en el que yo supuestamente creo. Creo en el Dios de Spinoza, por ejemplo, o en el mm, Dios de Einstein. El Dios de Spinoza que decía que a ese Dios no era necesario, al Dios en el que él creía, no era necesario ni adorarle, ni rezarle, ni absolutamente nada. El mismo amor y respeto que nos tenemos los unos a los otros en este mundo puede ser perfectamente una manifestación de esa mm. supuesta deidad que esté allá arriba y que no conocemos ni conoceremos. También me sorprende mucho, y yo mismo había hecho esta afirmación 2 millones de veces, cuando era religioso y decía que yo conocía a Dios. Joaquín, bueno, te cuento que me encantó esa conversación que hemos tenido. Quedan abiertas las puertas aquí en Mystery Channel para ti. Ojalá vuelvas a acompañarnos. Y bueno, y has añadido también cosas muy interesantes. A mí me gusta invitar personas que aportan a Mystery Channel. Recientemente tuve un invitado, no sé si lo conoces, Max Caranzano, es un autor Ajá, italiano. sí. Entonces nos pudo hablar un poco acerca también de sus libros. No sé si, tú habías comentado en el canal que tú habías leído un libro, me parece. Mira, ¡Ah, qué maravilla! Muéstralo un poquito más arriba, qué belleza. Antes de nosotros, los Anunnaki y la creación del ser, qué belleza. Pues este te es el, cuento que yo no lo había visto en español. pues Qué lindo, qué aquí está en español. Yo excelente. lo compré a través de escuchar la entrevista de Máscara Ah, que tuviste con él. Yo soy así, yo tomo nota de los yo autores también. Sí, de y, un y me gustó mucho la coherencia con la que Max Caranzano hablaba y debo confesar que voy por la página 80, no conseguí pasar todavía porque me he ay, qué belleza. entretenido con muchas cosas, pero te voy a Ay, dar pues una... después de que lo leas, de pronto podemos hacer un video y nos cuentas del Sí, libro.
voy a tardar un poco porque no es un libro fácil de leer. No, es que sus libros son Y, Ma- densos. y Max Caranzano sabe que no es un libro fácil de leer, pero yo voy a trabajar en él y yo soy una persona que pone subrayados, lo marco Yo también. Me encanta. y le voy a dar una primicia tanto a Max Caranzano como a ti. Excelente. ¿Sabes cuál es el grupo sanguíneo mío? Ah, me imagino. ¿Será el mismo mío o negativo? Cero negativo. ¿Tú también eres cero? No lo puedo creer. O Cero sea que negativo. nosotros nos podemos ayudar si nos pasa algo, tenemos que tener la dirección por si pasa algo. En, la, en el primer capítulo donde Max Caranzano habla de que el cero negativo es la sangre de los dioses, cuando se lo mostré a mi esposa Wow. Marta, ten cuidado con quién estás hablando. Dios, no, ya este se me está subiendo al pedestal. ¿Qué vamos a hacer? Se está poniendo allí en el pues pero te cuento, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hay unas características que sí, ¿cierto? Yo no te voy a preguntar Sí, sí, cuáles sí. tienes tú, pero hay algo que además Yo, es muy raro. yo no sé nada, ¿eh? Yo no sé nada. Yo no sé nada. Simplemente en la cabeza tengo ideas y tengo cosas que no quiero, que no debo decir porque no soy una persona de hablar excesivamente de cosas mías. Pero sí, me Ujú. agradó mucho encontrarme con que los vascos son personas que en su mayoría tienen un porcentaje de sangre de este tipo y Sí. cuando leí acerca de eso pensé, no puede ser que me esté diciendo eso a mí. Me lo tomé como a broma porque sé que hay muchísima gente que puede tener ese grupo, que es un grupo extraño de No, no, sanguíneo, no es muchísima gente, pero somos pocos. me refiero que no es un grupo tan extraño, es de los más pocos, sí, efectivamente, Mm. pero que esas características que menciona en el libro como que a uno le sonrojaban, ¿no? Y bueno, pues nada, cuando se lo dije a mi esposa Marta, nos pusimos a reír un buen rato, te lo aseguro. Ah, qué lindo. Bueno, me sorprendiste, me agradó muchísimo haber visto que has adquirido el libro en español, porque así pues se anima. Entonces, ¿tú lo encontraste por Y Amazon? te digo la verdad, no sé si lo compré en La Casa del Libro, que es una editorial Sí, tal vez. que, por cierto, el de Luxor a París, el libro de Luxor a París, está en la cadena de la Casa del Libro, casadelibro.com, y ponen ahí el título o bien el nombre del autor y lo van a encontrar enseguida. Mm. Pero el primer libro, el de la nada, pues no está en ningún lugar, no lo puse en ningún lugar porque la editorial con la que trabajé no tenía convenio con ninguna de las distribuidoras estas tan famosas. Bueno, antes de irnos, Joaquín, te quería solo decir que eso que tú dices de la palabra, del crear, siempre se habla de logos, la palabra. A mí me están viniendo una especie de teoría, entre comillas, porque pues seguramente no es una novedad, pero quiero investigar bien sobre esto de la palabra que tiene que ver con la tecnología, porque, o sea, los que están afuera y que nos visitan tienen una tecnología altísima y encima de ellos quizás hay otras inteligencias todavía más avanzadas que quién sabe si entre estas estén nuestros creadores o el creador de creadores, no sé. Pero esto de la palabra es interesante porque si tú te fijas hoy, nosotros con nuestra tecnología, que pues que es ridícula si la comparamos con una civilización mayor, pero nosotros ya damos órdenes a estas inteligencias para encender la luz, para abrir la puerta, para que te funcionen las cosas. Y Sí, me gusta mucho que tanto en la Biblia como en los Veda y en otros libros se habla mucho, se hace énfasis a la palabra, al palabra, a dar órdenes. Otros lo ven como una cosa más esotérica, como más gnóstico de la palabra, el poder y que te vuelve el milagro. Yo lo veo más hacia un lado más cuántico y tecnológico. Que mm, quizás ahí hay claves, porque cuando hay en ese salmo que yo hice una publicación de un post, cuando, alguien da una orden y dice: "Ábranse puertas para que pase el cabo de Yahvé",
Obviamente lo traducen como la gloria de Yahvé y todo Sí, esto. sí, sí, correcto. Pues, si tú lo ves de una manera más gráfica, tú puedes ver muchas cosas interesantes que se van a conectar con los carros que veía, también, que veían estos llamados profetas, ¿no? Ujú. Pero podemos estar hablando de tecnología, de cosas tangibles, de cosas realmente reales, concretas. Ahora suponte por un momento, supón por un momento y métete en la cabeza de Albert Einstein, solo por un Mm, minuto. Cuando él, a principios del siglo XX, 1900, 1905 y 1915, porque en realidad hizo dos teorías de la relatividad, la especial y la general, él acuñó el término tiempo-espacio. mm, Tiempo-espacio en física. Es decir, no se puede recorrer un espacio sin considerar que para recorrer ese espacio se necesita un tiempo. ujú, ¿Entiendes? ujú, Bien. Si leemos el Salmo 24 que tú acabas de mencionar y que sabemos que la palabra olam significa un tiempo o un espacio indeterminados o no conocidos, si estás metida en la cabeza de Einstein ahora mismo y lees el Salmo mm, 24 y supieras que la palabra olam significa tiempo o espacio no conocidos, y ujú. él acuñó en su teoría, como fundamento de su teoría, la expresión espacio-tiempo, Espacio-tiempo. espacio-temporal, métete en esa cabeza, le estaría explotando la cabeza de saber que la Biblia, en un salmo escrito posiblemente 2300, 2400 años atrás, ya se hablaba del tiempo y del espacio. Quizás lo sabía ya, porque O siendo quizá lo sabías, judío o conocía quizá lo bastante sabías. bien, Yo claro. lo que he leído de Einstein, él no era muy afecto a la religión. Por lo Él no, tanto, él como científico no podía decir muchas cosas, pero mira, qué lindo que me estés, haciendo esta conexión, me encanta, porque no lo había pensado. Y sí, el espacio-tiempo, y seguramente por eso es que Einstein decía ciertas cosas, pero como científico no podía hablar mucho sobre Dios y demasiado, ¿no? Pero mira, ahí está el Olam, lugar no conocido, tiempo y lugar. Espacio-tiempo, desconocido. exactamente, exactamente. Maravilloso. Esto lo estuve pensando ya hace algunos meses cuando Biglino nos abrió la mente porque te digo, como creo que tú lo has mencionado en alguno de tus videos, yo conocí a Biglino, Marta y yo lo conocimos en un video de suerte, de absoluta casualidad, viendo un video, pasando videos de YouTube, apareció y nos quedamos ahí enganchados en alguna palabra que él dijo y eran videos que teníamos que leer la traducción, ¿ok? Mm. Me quedé enganchado y lo conocimos el verano pasado solamente. Ah, muy O sea que recientemente. yo no conozco el trabajo de Biglino anterior al año 2023, pero claro, ahora ya Mm, he visto docenas de videos, docenas de horas he pasado escuchando y bueno, las enseñanzas que él da, porque él sabe, él no cree, él sabe. ujú. ¿Entiendes la diferencia? Él sabe, Sí, cree. Lo que él nos ha explicado es un antes y un después acerca de lo que exacto. una persona pueda creer. Si aún te queda alguna creencia, si aún tienes una rémora por abandonar o por dejar atrás, cuando llegas a ciertas partes del conocimiento en esas palabras clave, que son palabras manipuladas, mal traducidas, mal Mm, interpretadas, yo lo llamo, mira, si queremos ser bondadosos, vamos a decir que están eh, mal traducidas de forma accidental. mm, Pero una cosa es el error y otra cosa es la falsedad. Es decir, si tú tienes un convencimiento de que una palabra, la palabra olam, significa
eternidad. Y yo te puedo demostrar que la palabra olam significa espacio o tiempo no conocidos, a partir de ese momento en el que tú conozcas que esa traducción es errónea, la palabra eternidad es errónea, si tú mantienes esa palabra en tu creencia, tú ya no estás equivocada, tú ya estás falseando. Tienes que dar un paso más allá, tienes que crecer, tienes que abrir la mente para comprender que una cosa puedes estar equivocado durante mucho tiempo, pero en cuanto que sepas la verdad, ya no puedes volver atrás. Exacto. A mí es lo que me ocurrió cuando empecé a comprender y a leer libros científicos, cuando contaban el Génesis de una manera que se me ponía la piel de gallina. Cuando he tenido que estudiar física cuántica, esto es una palabra demasiado gruesa, he tenido que leer acerca de física cuántica, he tenido que leer a Heisenberg, a Schrödinger, a Paul Dirac, he tenido que leer a Einstein, a Hawking, tengo aquí un elenco de libros magníficos que me han enseñado cosas que digo, bueno, a partir de ese momento, a partir de ese conocimiento, yo ya no puedo negar la realidad. ¿Entiendes? Exacto. A partir de ese momento ya no puedo negar lo que es evidente. Lo mismo ocurre cuando conoces el trabajo de Biglino. Es exactamente eso. Toma un tiempo asimilar, toma un tiempo, pero al menos a algunos de pronto es más rápido su proceso, pero para otros es un poco más difícil, pero al Exacto. final se logra. Así es, así es. Sí, con paciencia y con mente abierta. Exacto. Ay, Joaquín. Mira, te mando un abrazo grande, grande. Muchísimas gracias por haber No, gracias, estado aquí gracias a conmigo. ti. Disculpa mis nervios del principio porque la verdad, ahora me encuentro más tranquilo porque sé que no estamos grabando nada, pero cuando uno se pone a... Sí que estoy grabando, pero no te preocupes, yo todo lo edito. No te preocupes que después haga una compilación de bloopers.